Estampa de la niña de las fresas. Cerca de su casa hay un bosquecillo. Ella juntaba fresas. Así podría comenzar a narrarse aquel mundo en sepias. Un largo túnel hacia el pasado que la llevara hacia el momento exacto de aquella felicidad pretérita. Se pregunta ahora la señora P. Tanto visto y tan poco. Sin embargo, la memoria se viste con los paisajes de tantas vidas allende la propia, allende los mares que no ha surcado. La pequeña con un vestido a cuadritos, ancha y comba frente, clarísimos ojos, nariz pequeñísima. Se lleva una fresa a los labios. La degusta. Está poseída por aquel instantáneo estado de eternidad. El gusto de una fresa es todo el amparo. Huele el bosque como una casita de verde ternura, donde los árboles se rinden bajo el peso de sus copas, acariciando las altas hierbas, y la niña de las fresas ha dejado la canasta sobre el mantel a cuadros. Ahora ella no sabe lo que mañana le dirá a ese trueno que, aunque lejano, ya se escucha en el fondo del tiempo, más allá del bosque, más allá de lo que tenemos por preciado. Y es que pronto ya no habrá más canasta. Volará el mantel como un pájaro de tela, atraído por las llamas de un inmundo viento que lo llevará hacia su inevitable extinción. Por eso, es absolutamente imprescindible quedarse detenida en la estampa y recorrer los paisajes del presente pretérito. Tal vez, como testimonio de que aún antes del crimen, la felicidad es un estado conjugable. Y ella, Elsita, tan parecida a la niña de las fresas, o las delgadas trencitas rubias que enrollaban sobre su sien con aire de niña cíngara, y las botitas rojas. Seguramente la niña de las fresas escucharía el canto de un arroyo en esos bosquecillos de la tierra magiar. Siempre hay arroyos en esos sitios. Imagina. Lo que vuelve encantador el cuadro, agregando esa paz sonora del agua fluyendo, tan elemental como profunda, tan simple como trascendente. Ese canto que nos relata que la vida es un eterno caer de cascadas que nunca terminan y fluyen hermanadas con otras hacia el río que irá a desembocar en las aguas infinitas, donde nunca se muere, donde nunca se acaba el sueño de los ángeles que degustan fresas acariciadas por los rayos de un sol tibio que asoma como malla dorada sobre su figura, volviéndola parte de una fábula angelical. Tal y como debió quedar, así, antes de que los truenos se acercaran, de que el fuego de la guerra empezara a echar sus cenizas sobre su rostro de niña eternizada en el sepia. Antes, piensa Elsa P. Siempre habrá un antes, y tal vez sea ese justamente el secreto de que algo nos salve y determine por sobre los acontecimientos ruines de la historia, de la época, de los eternos asesinos de la inocencia. La madre no dejaba de mostrarle cada noche, cuando sacaba su cofre de fotos, su pasado detenido en pequeños rectángulos, figuras de la vida,
semblanzas del instante captadas en ese segundo, tanto más expresivo, tanto más elocuente que el mejor de los relatos. El abrigo y el deslumbramiento de lo inmediato, y allí estaba, tan parecida a ella. A Elsita le decía su año una y otra vez, que la pequeña empezó a imaginar que era ella en un punto distante del pasado. ¿Y qué pasó con su bosque? Porque ella está en el bosque comiendo fresas cuando ya la araña negra se flamea en todos los sitios de Budapest. ¿Por qué no se ha ido? La madre no responde. Hay cosas que suceden, insinúa, pero es solo un gesto, un aire de angustia resignada. Ella era una niña, una nena como yo ahora. Sí. ¿Y por qué no se quedó en el bosque? Eso no lo ha preguntado. También los bosques son arrasados. También caen los asesinos sobre los inocentes paraísos vegetales. Ella estaba con su canastita, como una niña, ángel concentrada en ese punto de eternidad que nos dan los momentos. Pero aún así, los truenos de la guerra se oían ya demasiado cerca, y ella era judía. Ella debió morir. Elsa cierra los puños furiosa. No y no, año. Ella era como yo. Vos dijiste igualita a mí. Entonces no murió. Está aquí. Soy casi ella. Soy ella comiendo fresas en un bosquecito de Pest. Ella debía morir, porque su padre no huyó después de la anexión, y no había forma de encontrar un salvoconducto ni de esconderse. Ya era demasiado tarde. Tarde. Los días que no deben sucederse. Elsita otra vez sueña con detener el tiempo, como el cuento del hada globo azul. Eso no podía entenderlo, porque el tiempo sigue y sigue, sin pensar en sus criaturas. Devorador Cronos que engulle a sus hijos, siempre más allá de toda esperanza, siempre destruyendo a los ángeles, esos pequeños mendigos de la eternidad. No debió ser arrasado el bosque, no debieron arder los verdes, ni secarse el arroyo, porque cuando el agua se seca, cuando el verde se vuelve cenizas, entonces ya sí que no hay esperanzas. Y Elsa piensa en Mara, como un relámpago, una libre asociación entre aquel recuerdo unificado por tantos otros en el lugar de los crímenes, en el preciso punto donde se naturalizan los genocidios y dejan de fluir las aguas de la vida, y ya no hay fresas ni canasta. Solo una niña pequeña de no más de 6 años, esmirriada, ojerosa, sin trencitas, con la cabeza rapada, entrando desnuda a la cámara de gas del campo de Auschwitz. El silencio de poeta. Porque después ya no hay lenguaje. Ya no existe un idioma con que expresar el absoluto silencio del olvido, de todos los grandes crímenes que la humanidad ha ido llevando a cabo con meticuloso talento, con la fastuosa lujuria de un Mengele que experimentara con las reses humanas. Y el poeta tenía en su brazo aquel estigma. Sus palabras eran criaturas desoladas por la pampa y las tenazas de hierro
de una Buenos Aires ajena y distraída. Aún así, siempre sintió aquel doble dolor, porque debía agradecer el asilo, las puertas que se abrieron al perseguirlo, la vida, el pan, el refugio. No obstante, en ella era un extraño, aquel país austral, que recibió en su regazo el perseguido. También selló su boca con el silencio del lenguaje, palabras que no podía articular, libros cuyas letras no podía descifrar, como un niño, un absurdo, un recién nacido de ahora, más de 60 años. Se sentaba por largo rato en el sillón de pana verde, mirando el vacío, hacia dentro, a un Danubio lejanísimo. 15.000 kilómetros me separan de donde vi por primera vez la luz y la sonrisa de mi madre. Así se citaba, rememorando en su pensamiento sus poemas como retazos de una gran cosmogonía creada con toda su sangre, con todos sus sueños de juventud, y que poco a poco fueron desgajándose en un territorio ajeno, donde su ser era devorado y triturado por el tiempo, como la rápida correntada a las orillas. Así volví a citar los párrafos de sus versos, que a nadie le importarían ya, ni siquiera a lo que quedaba de su familia magiar. Eso él lo sabía. Por este motivo un día dejó de intentar balbucear un idioma tan ajeno y clavó, como una daga, su silencio en el centro de su pecho. Una metáfora trunca, un canto que se devora a sí mismo, un pasado que poco a poco ya se atiende en el constante olvido de la vida diminuta, del cotidiano transcurrir de los mundos pequeños del hombre, aún más pequeños que sus acciones. Sí, él debía por amor a su memoria hundir como un cofre que se entierra en lo hondo de un bosque sus tesoros de palabras, sus estampas magiares. Tenía muy en claro que el mundo le había concedido una tregua falsa. Aquel acogimiento no era tal. Si hubiera sido menos que un sobreviviente, si hubiese podido caer finalmente en la fosa que cavara con sus propias manos en los campos de... Sí, pero tuvo en aquel momento la tozuda mala idea de preservarse, sobrevivir, aferrándose a la vida como un poseso, suponiendo que después del holocausto nacerían nuevamente las primaveras de su niñez. Y aquel pensamiento lo sostuvo con vida durante las noches y los días en que los trabajos forzados lo obligaban a ceder su voluntad. Su cuerpo agotado, entre los gritos continuos de los guardianes. Pero si aquello era solo ficción, pensó Elsa, que su madre decía. Él no estuvo en los campos. Él vino en el 39 con nosotros antes de la anexión. De alguna manera sí, de alguna manera no. Así sucedían las memorias de los supervivientes entre el exilio y la real vivencia de haberse quedado. El número como un fantasma teñía su memoria. ¿Estaba realmente sellado en su brazo? Para un poeta estas cuestiones eran aleatorias. Un poeta es todos los hombres, los salvos y los condenados, los que se arrastran por la inmensa pena de una memoria colectiva que no puede ya decirse a sí misma, porque ardieron los días del pasado y no alcanzó el juicio de Nuremberg para borrar los crímenes, ni las antorchas encendidas del rito fraterno en las sinagogas, ni los abrazos de los justos, ni absolutamente nada que pudiera sostenerse después del holocausto, pensó Elsa, que debía sentir el poeta.
y de algún modo todos habían muerto de una u otra manera. La fibra sensible que unía la naturaleza a sus vidas. Esos primeros atávicos tiempos del asombro quedaban sumergidos en la perplejidad de la infamia, de tal modo que resultaba imposible separar a unos de otros cuando se atraviesa la línea de lo estrictamente anecdótico hacia la carnadura esencial de la poética de una memoria que lucha infatigablemente contra el olvido colectivo. Y aquella mañana clara de marzo, como una burla de la luz, como un conjuro de la indiferencia de los días, donde siempre amanece y las estaciones suceden más allá de nuestros afanes y desgracias, porque la vida no es del hombre, la vida es de sí misma. Y la mañana florecía azul y tibia bajo la suave brisa que acompañaba la voz estridente de los comunicados. Había amanecido este austral y pasivo triángulo del mundo, estrenando una sorpresa inusitada, esperada por muchos, repudiada por algunos, padecida por otros. Ellos, los de siempre, habían pedido mano dura y sin más. Del caos se hizo el orden, el fatal orden de los sepulcros, de las cárceles, de las grandes utopías militares, cuadrículas de fronteras, uniformes y marchas al compás de compases prolijos y metálicos, severos e intimidatorios. Entonces amaneció el nuevo genocidio. Aquella mañana del 24 de marzo de 1976 se dio legitimidad a lo que ya se había gestado en la clandestinidad de la infamia. Aquel 75 de amenazas y persianas cerradas ahora mostraba con cinismo su rostro como lo hiciera el pequeño tirano, el gran genocida, cuando se declaró Tercer Reich a ese nuevo holocausto. Se lo llamó Proceso de Reorganización Nacional. El poeta lo sabía. Por la noche, alguna antigua y fantasmal ausencia se pobló de belleza y volvió a sus sueños la sonrisa de su madre, los poemas de Petofi, las caminatas junto al Danubio, imaginando que algún día la tierra sería como un gran océano que abrazaría los continentes y uniría las islas de aquella humanidad fragmentada. Y posiblemente, como suele suceder en las últimas horas de la existencia, el alma se pobló de inmensidades, de una simultaneidad de imágenes sin orden preciso, palabras que ardían como antorchas. Aquí nunca se muere. La tierra es de todos los hombres. Habremos de volver a nuestra vida, tender la infancia luminosa, besar la sonrisa de la madre. Y nacían las imágenes, las fresas, los bosques, el Balaton, aquel lago entrañable de su patria magiar. Y regresaban las promesas de una tierra más justa, su estampa. En aquellos primeros años de su juventud, cuando se alistó como soldado rojo en la guerra del 14, solo la estampa de un joven delicado, con el uniforme de héroe que ha debido salir a defender algo que en verdad no acababa de creer, porque desde su anarquismo inicial, todas las formas de la violencia le repelían, anarquismo pacífico de los que no ceden en sus ideales, pero sus almas no toleran el violento discurrir de las voces de mando, los disparos y la sangre. No, la sangre no lo visitaría en aquellas últimas horas. La sangre era un legado que ahora entraba a la tierra austral, justo en el momento en que las sombras apagaban sus ojos, echaban una suave bruma, una dormidera en sus párpados.
y allí estuvimos. Estuvo Elsa mirándolo, tomando su mano, apretando con su adolescencia el fin de esa vida, ya no consciente, sintiendo cómo se debilitaba el pulso hasta ceder al silencio final. Entonces ella, con sus recién estrenados 16 años, clamor por ver el alma de su abuelo salir de su cuerpo, abrazarla, diciéndole que, si no era todo, esa mano muerta que ahora sostenía como una cosa, con inevitable repugnancia, aquella mano que de un segundo al otro había pasado de ser a resultar solo un objeto inerte que poco a poco perdía la tibieza. Si no era todo, si había un alma, ¿por qué no podía hallarla? Y Elsa alzó los ojos a un Dios en el que su conciencia no creía, pero sí anhelaba. Sin embargo, como el viejo Yahvé se le había negado tantas veces mezquinamente a sus hijos en los más aciagos momentos, también ahora desoía aquel clamor pequeño en la habitación donde yaciera solo el cadáver de un poeta que había conquistado definitivamente su silencio. Entonces salió presa de una angustia que hasta entonces nunca había sentido, y vio cómo relucía la mañana con el metal azul de una bandera que se alzaba con oropeles en el cielo de una nueva argentinidad y un próximo holocausto. El fin del lenguaje. Volvería a brillar el cielo después de los hornos. Volvería a remontar el poeta su canto por sobre las ruinas de todo decir, cuando los actos amordazan la lengua, cuando la palabra deserta de su hálito inaugural. El Dios creador, la primigenia exhalación, el primer verbo, porque en principio fue el verbo, vuelve ahora, por el contrario, a su no existir ya, negando su ser de expansión hasta volverse un punto tan ínfimo que ya no puede distinguirse en el cosmos. Pero es que hay cosmos aún. No es el verbo el generador del cosmos, y cuando muere el lenguaje, ¿qué queda? Sino una conjunción amorfa de consistencia innominable, el triste caos antes del asombro. Es tal vez que ya no hay decir después del ultraje a todo lo que se ha tenido por sagrado, ni palabra para cosa alguna. La perplejidad, hija del terror, se ha adueñado de las almas, porque hay un punto donde la fibra de la sensibilidad se pierde y se extravía toda razón. La bestia que no es, este poder sin bridas que cabalga por delante de los 4 jinetes del Apocalipsis, que no pueden alcanzarlo, porque aún su ferocidad es mayor, y su fantasmaca vagar, una incongruencia, una alucinación histórica y mítica, el temprano derrumbe de todo lo que aún sin nacer se extingue, y de lo que todo lo que al morir se muere de absoluta muerte, de olvido, de anonimia. Ese punto, el de no retorno cuando el lenguaje pierde su signo y deambula los entes sin orden y sentido, como el filósofo supo en los días de la náusea. Y el hacedor dijo, después de Auschwitz ya no hay lenguaje. Sin embargo, algo sucede entre los templos del derrumbe. Un pequeño pájaro escapado de la prisión de Pandora se ha posado sobre las costras de lo inerte y canta sobre un alto montículo de cenizas. Es la esperanza, ínfima, afónica aún pero inmortal en la noche más honda del corazón humano,
Así, sobre los hechos más aberrantes, la poética ha vuelto como tímido brote sobre el tronco que se pudre en las ruinas de un bosque, a decir su diminuto verdor con la osadía universal de un himno. Pero ¿cómo explicar lo que, por su obviedad, no necesita más que una mirada de elemental claridad para dejar su testimonio? Han pasado los años, y cada 24 de marzo se reedita aquel círculo feroz que le llevara de un punto de luz a otro de oscuridad, del asombro a la perplejidad. Pero, ¿y por qué motivo debía dar explicaciones? Elsa recordó aquella larga mesa oval donde el presidente de la FMH la había convocado años más tarde. Se trataba de que explicara los motivos de aquella teoría suya sobre el doble holocausto. Pero la estrella de David, ya no como un estigma, sino más bien como una bandera de clara expresión concluyente, repelía sus teorías. El presidente de la FMH, hombre anciano de ojos claros, con rostro noble, comprobó Elsa. Le echó una mirada algo fastidiada. ¿En qué sentido, señora? ¿Nos habla usted de un doble holocausto? Elsa titubeó. Simplemente he querido mostrar, es decir, ejemplificar, hasta donde los genocidios se repiten de una manera, podría decir, con un mismo estilo, mismas consignas. La interrumpió el hombre de rasgos nobles con un fruncimiento de cejas. ¿Pero usted está intentando comparar a la Shoah con una guerra sucia? Él se sintió una crispación en su cuerpo. Trató de mantener un tono monocorde. Solo hablo de los métodos, la impunidad, los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en mi país. Pero usted está hablando de un holocausto. ¿Acaso comprende bien el origen de este término? ¿Sabe de qué manera los judíos fueron llevados a los campos? ¿Cuáles fueron los fundamentos del Tercer Reich? ¿Puede usted...? El hombre se había puesto vehemente. Comparar lo ocurrido a estas 6 millones de víctimas del nazismo con un grupo que usted llama desaparecidos. Y en verdad no podemos asegurar que no hubiera habido de ambos lados un terrorismo que desencadenó eso que usted quiere comparar con nuestro holocausto, señora. Había marcado bien la palabra señora para mostrar claramente la distancia que los separaba y hasta qué punto ella estaba fuera de aquel cenáculo de mártires, de estos fósiles del dolor. Pensó Elsa, echando una mirada a la concurrencia, esa especie de engolosinamiento con el martirio, esa llama de doloroso placer que les producía abanderar sus reliquias vivientes en testimonios de nonagenarias que contaban sus penurias ante la mirada enternecida de sus interlocutores, que mostraban la marca de su brazo que, para estos consortes de la desdicha, era un trofeo más que un eterno e inocultable escarnio. No, señor presidente. Yo vine aquí a instancias del profesor S. En verdad, el revuelo lo había suscitado el hecho de que aquel profesor, que tenía una notable simpatía por los trabajos de Elsa y los reconocía como legítimo testimonio poético y personal de la historia familiar, de hecho, le había invitado de manera especial para exponer su punto de vista en una conferencia que próximamente dictaría en aquella ilustrísima sociedad. Pero el profesor S. era más escritor que político, más historiador que astuto periodista.
y ante la negativa de la FMH de admitir el testimonio de Elsa, no se preocupó en esconder abiertamente su repugnancia por aquella soberbia sionista y mezquina que se vestía con las medallas del sufrimiento de sus hijos más castigados, de tal modo que Elsa, ante la negativa del profesor de dar la conferencia en caso de que no la dejaran asistir, fue convocada inmediatamente por el presidente de la FMH para que expresara su posición. De paso, debían sopesar el grado de compromiso que la señora Elsa P. tenía con la actual situación de Israel en el mundo y su adhesión a la causa sionista, cosa que por supuesto no sucedió. Elsa prosiguió: y he venido solo porque el profesor S. se interesó en mi trabajo acerca de doble holocausto. De no ser así, no me habría presentado aquí. En verdad, sentía que sus palabras caían al vacío de mentes cuya capacidad de comprensión quedara obnubilada por cuestiones de índole más que cuestionable. Ellos habían instituido una liturgia del dolor, un museo con sus instrumentos de tortura correspondientes, con los uniformes rescatados de los campos, ahora prolijamente puesto detrás de las vitrinas como si fueran trofeos y no testimonios de lo sufriente. Aquellos objetos habían perdido su sentido, o en todo caso, el signo de su sentido había cambiado a lo largo de tantos años de ocurrida la tragedia. Y este nuevo signo estaba atravesado por el goce del dolor, eso que, para decirlo con todas las letras, se llama morbosidad. El amor por las torturas, el valor instituido del judío sufriente en función de la grandeza de su padecimiento, llenaba las arcas de aquella fundación. ¿Qué podía explicar Elsa entonces? Ella también era hija del exilio. Sobre su memoria flotaban los cantos de la tristeza magiar, los barcos de carga, las manos amadas que se desprendían en un gesto desgarrador. Y recordó entonces que, del mismo modo, aquella mañana, después del último silencio del poeta, nació el primer silencio de su generación. Y allí estaba Mara con sus consignas de lucha, su inagotable belleza, sus palabras como fuentes que echaban nuevos torrentes sobre las charcas estancadas de la historia de su país. Y es que la mayoría de los que fueron secuestrados, ¿cómo explicárselo a esta gente? No habían hecho nada, o tal vez sí, pero en el más purísimo sentido. ¿Y cómo entenderían aquello de el más purísimo sentido? ¿Cómo explicarles que aquellos mismos secuestradores se habían criado en las escuelas norteamericanas de torturas para llevar a cabo el gran despliegue apocalíptico detrás del muro de silencio que sus contemporáneos tejían, cerrando las puertas, corriendo las persianas, para no ver, para no entender? ¿De qué manera en aquellos años el hongo venenoso de la ignominia caía sobre sus coterráneos al compás de un tango mañanero? Elsa, ahora recostada en su sofá, confinada a la última casa donde habrá de mirar su propia extinción, retorciendo sus manos nudosas, ahora, tan a solas con sus pensamientos, se imagina a los hijos de su doble y personal holocausto, entre las fotos antiguas, donde una niña se tapa el rostro para no ver cómo se la llevan para siempre de su país, en ese tren que la conduciría junto a su madre al barco de carga, donde se deberán esconder por 50 días como polizontes, aspirando el encierro y el aire viciado de las calderas, y después el desembarco de aquellos judíos salvados, que no son recibidos precisamente con rojas alfombras ni elocuentes discursos del alcalde o el funcionario de turno, porque junto a ellos las puertas también se han abierto, pero
con honores, para los ciudadanos de la talla de Mengele, que ha estrechado la mano del mismo presidente. No, aquella niña y su madre irán a parar a un conventillo de inmigrantes, donde la ropa se tiende entre patios sucios y pasan mujeres legañosas con las manos curtidas por el trabajo duro, y hombres enjutos que beben de una petaca un vodka de mala calidad. Así, imagina Elsa, debieron ser los primeros días. De modo que no habría lagos del sur, ni despejados y diáfanos paisajes para los hijos desheredados de una tierra que de mala gana los recibía, solo por incluirse en un conflicto poco redituable, y porque después de todo, aquella Europa devastada era el mejor negocio internacional que podía existir. La guerra había sido una bendición para este país del sur del mundo. El viejo continente hambriento devoraba sin tapujos las migajas de todo lo que viniera de aquel pujante y fértil granero del mundo. Y así debió ser, porque la prosperidad entró junto con los sobrevivientes y sus asesinos, solo que estos últimos bajo nombres falsos, pero con identidades claras para el orden oficial. Tuvieron su alfombra roja, sus cabañas en el sur. Se poblaron de aquellos arios siempre bienaventurados y se fueron tiñendo con la sombra de la sangre derramada los purísimos lagos de las tierras australes. Así pensó Elsa que aquellos, los nuevos conservadores de la memoria, olvidarían el raso y crudo dolor, aun los que lo habían vivido. Se dijo, no sin cierta timidez, frente a tan osada conjetura, aun aquellos supervivientes elegidos, de algún modo, habían caído presos de su papel de mártires de lujo, para que los otros pudieran armar el mapa de la gran odisea holocaustica y organizar el negocio del infortunio en un pacto silencioso con el dolor olvidado ya. Pero el doble holocausto fue un hecho. Tal vez, en su memoria, solo hubiese espacio para dos. En verdad, no podía hacerse cargo de tantos horrores no vividos, de tantas heridas de muerte que el hombre había infringido sobre el delicado cuerpo de la humanidad más inerme. De este modo, ella, Elsa P., la que ahora padecía los males de estarse aún viva en una feroz batalla contra el dios Cronos, eludiendo los espejos que le relataban su tiempo vivido a destajo. Ella, el personaje que aún no terminaba de enunciarse a sí misma, de definirse, tal vez precisamente porque no se sentía parte de nada ya en este mundo, y sin embargo debía, por imperativo de aquella naturaleza testimonial, por simple deber de la memoria, relatar los hechos, aunque no más fuera un desordenado y punzante devenir de cristales rotos desperdigados como piezas divorciadas para siempre de su origen a lo largo del tiempo.